Escondida al final del Nuevo Testamento hay tres pequeñas cartas escritas por el apóstol Juan, una bastante larga y las otras dos muy cortas. Son muy diferentes de la carta de Pablo que hemos estado viendo. Bueno, han sido escritas por otra persona y el Espíritu Santo inspiró a los escritores de tal manera que no ignoró sus temperamentos, su actitud en particular o su carácter y su personalidad. Y eso es hermoso. Dios puede usar nuestras personalidades y de esa manera las cartas tienen un sentir diferente. Son muy cálidas, muy personales. A algunas se las ha llamado cartas paternales, yo las llamo cartas de abuelo porque por el tiempo que Juan las escribió era un viejito. Fue el único apóstol que murió siendo anciano. Los demás fueron asesinados, ejecutados o de alguna de esta manera. Pero a Juan se le permitió vivir y Jesús ya había dado una pista sobre esto cuando le dijo a Pedro que tendría una muerte horrible. Para ser más exactos, la crucifixión. Otros te llevarán a un sitio donde no quieres ir. Y Pedro dijo, bien, ¿qué pasa con Juan? Y Jesús le respondió, ese no es tu problema, Pedro. Si quiero que todavía esté por aquí cuando yo vuelva, ese es mi problema. Y desde entonces comenzó a circular un rumor de que Jesús volvería antes de que Juan muriera. Pero esto no es lo que Jesús quiso decir y en el Evangelio de Juan, él corrige esa impresión equivocada. Juan vivió hasta que fue viejo y por supuesto cuidó de María, la madre de Jesús. Se mudaron a Éfeso y allí es donde se escribieron estas cartas. Después vamos a ver el libro de Apocalipsis, que también tiene conexión con Éfesos. Cuando vemos estas cartas, siempre hay estudiosos de la Biblia que dicen que no fueron escritas por Juan, pero cuando las comparas con el Evangelio de Juan, tienen el mismo sello, el mismo estilo, el mismo vocabulario, y muchos de los rasgos son los mismos. Pero lo que realmente enlaza estas cartas al Evangelio de Juan, aunque en un sentido no son nombradas, es el hecho de que a través de todas estas cartas aparecen estos contrastes absolutos y nosotros, que vivimos en una época de relativismo, esto nos resulta muy difícil. El relativismo quiere decir que no hay nada verdadero ni falso, sino que todo es solo una opinión. No hay nada correcto o falso, no hay blanco o negro, todos son sombras grises. Vivimos en una sociedad devota al pensamiento relativista. Pero la Biblia es mucho más absoluta en cuanto a blanco o negro, y en particular Juan ve las cosas claramente como un asunto de vida o muerte. Un asunto de luz y oscuridad, verdad o mentiras, amor u odio, justicia o desorden, hijos de Dios o hijos de Satanás, amor del Padre o amor del mundo, y dice que son cosas totalmente incompatibles. Y no existe una tercera posición, no existe un término medio, no hay nada intermedio. O caminas en la luz o caminas en la oscuridad. Y por supuesto el contraste más fuerte es el del cielo o el infierno, no hay otro lugar. O vas a un lugar o vas a otro. Esto me dice que Juan es el que escribe estas cartas y también el Evangelio. Es el mismo hombre. Esto es lo que yo creo. ¿A quién dirige Juan estas cartas? Nos lo dice en el capítulo 2, en los versículos 12 y 14. Dice, escribo a estos tres grupos de personas. Le escribo a los niños pequeños, a hombres jóvenes y a los padres. En un sentido, no está escribiendo a tres edades físicas diferentes, sino a tres edades espirituales diferentes. Los niños pequeños son recién convertidos, aquellos que acaban de nacer de nuevo. Niños pequeños que necesitan recibir leche más que carne para que se les ayude. Niños pequeños que han experimentado dos cosas, conocen el perdón y saben que Dios es el Padre. A estos se limita su conocimiento. Juan les escribe, niños pequeños, convertidos, bebés en Cristo.
También escribe a hombres jóvenes, a aquellos que han crecido un poquito y que han madurado algo, y dice tres cosas sobre ellos. Hombres jóvenes en Cristo que han comenzado a desarrollar sus puntos fuertes. Han crecido y son un poco más fuertes que los que son débiles como niños. Ya han digerido las Escrituras, la conocen, han estudiado la Biblia y eso les ha ayudado a crecer. Sobre todo, han tenido sus primeras batallas contra Satanás y vencieron. Cuando tienes victoria sobre Satanás, te ayuda a crecer. Así que estos son los cristianos jóvenes que se fortalecen de estas tres maneras. Y también escribe a cristianos mucho más viejos. Juan los llama padres y les escribe porque su experiencia es tanto de tiempo como profunda. Algunas personas tienen experiencia de tiempo, pero no en profundidad. Pero Juan dice, padres de verdad, cristianos maduros de verdad que tienen experiencia con Dios tanto en tiempo como en profundidad. Así es que Juan escribe a estos tres grupos, a los tres frentes. Este es un gran objetivo. Nos damos cuenta de que utiliza siempre el masculino y de hecho ya te habrás dado cuenta de que todo el Nuevo Testamento está dirigido a los hermanos, no a los hermanos y hermanas. Bien, es importante que tomemos nota de esto por una serie de razones. Da cobertura a los hermanos y hermanas, pero ¿por qué este énfasis en la figura masculina? Ahora existen versiones no sexistas de la Biblia que utilizan hermanos y hermanas. La misma Biblia dice padre, madre. Esto trae bastante confusión. Creo que una razón principal es que la fuerza y el carácter de la iglesia se pueden ver en sus hombres. Que los hombres tienen la responsabilidad del liderazgo en la iglesia, al igual que en el hogar, y que sus caracteres es el asunto más importante. Cuando los hombres de una iglesia son fuertes, toda la iglesia es fuerte. Cuando los hombres de una iglesia son débiles, esa iglesia es débil. Por esa razón es que en los últimos años de mi vida he pasado tanto tiempo en lo que llamamos conferencias de nuestros hombres para Dios. Y la mayor parte de las cartas que he recibido son de las señoras, por lo que les ha sucedido a sus hombres. Cuando los hombres son fuertes en el hogar y en la iglesia, las mujeres y los niños también serán fuertes. Pero cuando los hombres son débiles, esa iglesia será débil. Este es un punto importante. Y los hermanos son muy importantes. Yo sería un hombre rico si recibiera un billete de 10 libras por cada familia de la iglesia en la que la esposa va por delante del marido espiritualmente. Es sano cuando el esposo es el que va por delante de la esposa. El marido no puede ser la cabeza, al menos que vaya por delante, si sabes lo que quiero decir. Así que este es el énfasis en la parte masculina. No es para poner a la mujer por debajo o a los niños, sino para dejar claro que si los hombres son fuertes en la fe, las mujeres y los niños también lo serán. Y este es un principio bastante profundo. A estos es que Juan está escribiendo. Hazte la pregunta de por qué les escribe, tendremos muchas respuestas, ya que Juan nos da muchas respuestas, pero yo tengo aquí para vosotros dos resúmenes, dos posibles listas. Una es más corta, otra más larga, pero la podéis unir y hacer de ella lo que queráis. Por ejemplo, alguien ha dicho que escribe por 4 razones: para que estos 3 grupos de personas puedan ser satisfechas, para que su gozo pueda ser completo, para que puedan estar sin pecado y tener unas vidas fuera de culpa, para que puedan estar a salvo de todas las artimañas del diablo, especialmente de la falsa enseñanza, que es lo que normalmente hace Satanás en la vida de la iglesia, y sobre todo para que ellos puedan tener seguridad. No nos queremos levantar cada mañana sintiéndonos inseguros, sino estando seguros de quiénes somos en Cristo, en Dios. Así que, bueno, Juan les escribe para que puedan estar seguros. Eso es lo que él hace, para que todo el mundo pueda estar seguro. Eso sale de escoger 4 textos. Tengo 5 aquí muy similares. Juan escribe para fomentar la armonía entre ellos, que puedan tener comunión entre ellos, que realmente puedan ser uno. Escribe para fomentar la armonía, para producir felicidad
y que su gozo pueda ser cumplido, para proteger la santidad, para que puedan permanecer como un pueblo santo y no apartado de esta santidad, y para prevenir la herejía. Estoy seguro de que estás recibiendo el mensaje a medida que hemos visto las epístolas de Pablo y ahora la de Juan. Nos damos cuenta de que el peligro más grande para la iglesia es la falsa enseñanza y tenemos que estar en constante vigilancia contra esto. Finalmente, para traer esperanza. Juan quiere que estén llenos de esperanza para el futuro, que no estén deprimidos, sino que estén expectantes, con entusiasmo por lo que Dios va a hacer. Puedes unir todas esas razones, pero esa está en su corazón. Este viejecito querido escribe alrededor del año 90 después de Cristo, 60 años después de que escuchara por primera vez a Jesús decirle, sígueme. Ahora es anciano. Puedo verlo con una larga barba diciendo, niñitos, jóvenes y padres, soy vuestro abuelo en la fe. Y quiero que estéis satisfechos y seguros de quiénes sois. Quiero que seáis santos y que estéis en armonía y llenos de esperanza. De esta manera es que escribe. El estilo de escribir estas cartas viene de un corazón pastoral muy tierno. Intentemos ahora sacar un patrón de las cartas. No es fácil porque no hay un orden. Cuando intentas hacerlo y le pones una estructura, es casi imposible analizarlas. Juan va en círculos. Su forma de pensar es, como decimos, cíclica, más que lineal. Y yo soy un hombre lineal. Me gusta la estructura de A, B, C, D. Ya saben que me gusta ver el progreso de un argumento y me gusta analizar. Pablo es muy bueno en esto. Tenía una mente legal y me gustan los argumentos lineales. Así que me pierdo un poco cuando me encuentro con un hombre que piensa en círculos y da vueltas y vueltas a los mismos temas y se mantiene volviendo al tema y después lo termina de nuevo. ¿Por qué piensa en círculos en lugar de en líneas? Para comenzar, Juan era un pescador, no es un abogado como Pablo, es un pescador de hombres y los pescadores de hombres van de una cosa a otra. No era un hombre educado, no se le enseñó a pensar de esa manera. Esta es una posible explicación. Otra posible explicación es su edad. Los hombres ancianos se vuelven garros y le dan vueltas y vueltas a las mismas cosas. Es una característica de la edad, pero creo que la verdadera razón es la siguiente. Este hombre es un judío o era un judío y aunque escribe en griego, bueno, era judío. Si estudias la literatura de la sabiduría judía, como el libro de Proverbios, te darás cuenta de que esta es una característica de los judíos. ¿Has escuchado alguna vez hablar a un rabí judío o has visto el violinista sobre el tejado? Ellos le dan vueltas a las cosas cuando hablan. Por un lado y por otro, y un judío me preguntó, ¿sabes por qué los judíos viejos tienen el cuello corto? Y yo le dije, bueno, existe esta sabiduría caprichosa, tú sabes, por otro lado. Y por otro lado, es sabiduría de los judíos darles vueltas al mismo asunto. El libro de Proverbios, por ejemplo, le da vueltas y vueltas a una serie de temas. Toca el tema de la pereza, después el de las mujeres regañonas, y después sobre otro asunto, y después sobre otra cosa, y después, maldito sea el hermano que se levanta temprano en la mañana y saluda con alta voz, y después vuelve a la pereza, y después continúa con las mujeres gruñonas otra vez. ¿Te das cuenta de que va en círculos? Tienes que juntar todo otra vez y coger de aquí y allí para hacer un sermón sobre la pereza. Lo mismo ocurre en la carta de Santiago. Lees la carta de Santiago y habla sobre los pecados de la lengua y después continúa introduciendo gradualmente las obras y después vuelve a la lengua. Es característico de la sabiduría judía ir en círculos y tener una serie de temas que aparecen de forma inesperada y se intercalan. De esta manera no puedes realmente estructurar nada, pero lo he puesto en un diagrama que es la especie de un mundo con dos hemisferios, dos mitades de un mundo. Y lo que Juan quiere decir es, quiero que viváis en este hemisferio y que no os vayáis a ese otro hemisferio. Quiero que permanezcáis aquí con la palabra de Dios y no os vayáis con el mundo. Ese es el tipo de pequeño diagrama que me ayuda cuando leo las cartas de Juan. Porque el mundo de arriba, el hemisferio de arriba, el hemisferio norte, es donde tienen que vivir los hijos de Dios. Es un mundo de vida, de amor y luz, porque la mayor influencia viene de la palabra de Dios.
Pero si te vas al otro lado del Ecuador, si te vas al otro hemisferio, allí es donde viven los hijos de Satanás. Ese es un mundo de desorden, de lujuria, de mentiras, porque están influenciados por el mundo. Esa es la elección que todo cristiano tiene cada día, o bien vivir por la palabra de Dios o dejar que el mundo moldee sus vidas. Ese será el resultado de su carácter, el tipo de ambiente que habrá alrededor de la persona según ellas vivan. Si amas el mundo, pronto estarás llevando ese tipo de vida. Si amas la palabra de Dios, vivirás este tipo de vida. Una vez que te das cuenta del pequeño y simple esquema de su pensamiento, observas que de hecho la carta tiene forma, es como un sándwich, un emparedado, comienza de forma positiva, después sigue con lo negativo y termina con lo positivo. Este es un buen sándwich. Lo positivo aparece 2 veces y lo negativo aparece atrapado entre lo positivo. Lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer y por último, lo que tenemos que hacer. O para expandirlo un poquito más, en el capítulo 1 comenzamos con la vida y después en el capítulo 2 la luz y después está la sección negativa que se concentra en el tipo de vida que hay en el mundo, lujuria, mentira y desorden. Esto está desde el capítulo 2:15 al 3:10, después vuelve a lo positivo y enfatiza fuertemente el amor. Juan es la única persona de la Biblia que hace esta declaración de que Dios es amor. Ese es el punto al que hace referencia allí. Y después termina hablando de nuevo sobre la vida. Ahora, me pregunto, si te das cuenta de la revolución, que es decir, que Dios es amor. Ninguna otra religión del mundo ha dicho jamás eso. Y de hecho no puede, ni siquiera el judaísmo pudo decirlo. El judaísmo puede decir que Dios nos ama, pero esto es algo diferente. Decir que Dios es amor significa que Dios es más que una persona, porque tú no puedes ser amor por ti mismo. ¿Entiendes eso? Solo porque sabemos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos decir que Dios es amor. Antes de cualquier existencia estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre amaba al Hijo, y el Hijo amaba al Espíritu, y el Espíritu amaba al Hijo, y el Hijo amaba al Padre, y los tres se amaban entre sí. Dios es amor, lo que quiere decir que Dios es más que una persona. Para el judaísmo, Dios es solo una persona, por tanto no puede ser amor. ¿Entiendes? Qué declaración tan extraordinaria. Es decir que Dios es amor y al mismo tiempo decir que solo hay un Dios. Solo puedes decir que Dios es amor si crees que Dios es 3 en 1. De otra manera, Él no puede ser amor. Solamente podrías decir que nos ama, pero cuando no había un nosotros para amar, ¿cómo podía Dios ser amor al menos que fuera 3 en 1 en perfecto amor? Alguien me preguntó una vez que por qué nos hizo Dios y le contesté, bueno, Él tuvo un hijo y le amó tanto que quiso tener una familia mayor y le dije que no podía simplificarlo más. Él quería compartir el amor que ya tenía con un círculo más amplio. Por eso es por lo que quiso hacer muchos hijos. Así es como ocurrió todo. Bien, esto es una especie de resumen. Bien, tenemos muchas cosas de las que hablar, así que movámonos rápido. Estoy mirando mis notas y después miro eso y no puedo unir las dos cosas, así que voy a volver a mis notas por un momento y después volveremos a ese asunto, ya que está un poco adelantado. Quiero tratar con la herejía, la falsa enseñanza que Juan tuvo que soportar en Éfesos. A medida que lees la carta te das cuenta de que Juan hace referencia a nosotros, vosotros y ellos. Y es la parte de ellos de la que quiero hablar. No tengo notas aquí para ustedes. Básicamente es otra vez nuestra vieja enemiga, la filosofía griega, la que separa lo físico de lo espiritual. Tú sabes que nosotros nos empapamos de este concepto de separación, este concepto desintegrado de la vida. Viene de los griegos,
que tengamos las palabras sagrado y secular. Nunca encontrarás esta distinción en la Biblia. E incluso los cristianos me dicen, tengo un trabajo secular, pero te digo que no te encuentras en ese tipo de cosa, al menos que sea algo inmoral o ilegal. Y sigo diciendo que no hay nada secular excepto el pecado. ¿Recuerdas cuando dije que una vez en el norte de Inglaterra un cantante de pop conocido a nivel nacional se convirtió a través de esa palabra? No hay nada secular excepto el pecado. Y desde entonces comenzó a cantar para la gloria de Dios. Él pensó que estaba en un trabajo secular y parte de su trabajo era hacer la música para los anuncios comerciales de televisión. Entonces dijo, ahora voy a hacer esto para la gloria de Dios. Nada secular excepto cantar. Pero los griegos separaron todo entre lo físico y lo espiritual, secular y sagrado, temporal y eterno. Lo separaron todo y en particular separaron el cuerpo del alma y desde entonces hemos sufrido las consecuencias de esto. Después dieron un paso más y dijeron que lo físico es lo malo y lo espiritual lo bueno, el cuerpo es malo y el alma es buena, y de esta manera le dieron la impresión a las personas de que todo lo físico es de alguna manera sucio o pecaminoso. Impresión que todavía tenemos. Hemos sufrido por causa de esto en la iglesia y todo está mal. Pero cuando aplicas esto a Jesús te encuentras con un problema. ¿Cómo podría ser Dios un hombre? Es imposible. Dios es eterno y el hombre está limitado al tiempo. Dios es espiritual y el hombre es físico. ¿Cómo podría Dios ser un hombre sobre la tierra? Y por supuesto esto afectó la misma raíz de nuestra fe cristiana. Y tomó muchas formas diferentes. Una de ellas fue que Jesús solo apareció en la carne, que su carne no era real, que era simplemente una aparición. Es una herejía llamada esteticismo, que significa simplemente ponerse una máscara, aparentar. Y una de las cosas que Juan dice en esta carta es que si escuchas que alguien dice que Jesús no ha venido en la carne, sabes que es de Satanás. De hecho, a un nivel más profundo, ellos hacían lo que la nueva era está haciendo justo ahora. Separaron el Jesús humano del Cristo divino. Esta es una herejía del tiempo de Juan que de nuevo se enseña hoy día. La he escuchado. He escuchado decir que Jesús era un ser humano y que en su bautismo a la edad de 30 años el Cristo vino sobre él y que después, en su muerte, el Cristo se salió de nuevo y Jesús murió y fue enterrado. Así que Jesús y Cristo son dos cosas diferentes. ¿Me sigues? Por eso es que la nueva era habla de Cristo. No les gusta usar el nombre de Jesús, pero hablan de Cristo y dicen que Cristo puede venir sobre todo hombre. Es algo muy sutil y engaña a mucha gente. Ves que el Jesús humano y físico ha sido separado de este Cristo espiritual. Es una herejía. Jesucristo fue una persona, física y espiritual, divina y humana, en el tiempo y en la eternidad. Pero los griegos hacen esta separación. Una de las declaraciones favoritas de los griegos era que Dios está fuera de tiempo, que no tiene tiempo. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que Dios es eterno. Eso es algo muy diferente. El tiempo es algo real para Dios. Dios es el Dios que fue, que es y quien vendrá, porque el tiempo está en Dios. No es tanto que Dios está en el tiempo, sino que el tiempo está en Dios. Los griegos separaban a Dios enteramente del tiempo. Te sorprendería ver la cantidad de cristianos que piensan que cuando vayamos al cielo saldremos del tiempo. No, vamos a tener vida eterna. El tiempo será extendido de forma infinita. El tiempo es real en Dios y el tiempo es real en la Biblia. Por tanto, la historia es de Dios. Así que esta es la herejía con la que tuvo que luchar Juan. La separación del Jesús humano del Cristo divino. Así que si alguien dice que Jesús no ha venido en la carne, ese no es de Cristo. De acuerdo a sus creencias, esto era lo que sucedía. Juan tuvo que decir que cuando Cristo vino, era un ser humano de verdad. Juan dijo, nosotros le vimos, le tocamos, le escuchamos. Los tres sentidos más fuertes, la vista, el oído y el tacto. Juan
enfatiza a aquel al que vimos, escuchamos, tocamos con nuestras propias manos, y Juan se había recostado sobre el pecho de Cristo, puso su cabeza sobre el pecho de Jesús y dijo: bueno, yo toqué a Dios. Tan real como eso. La encarnación es fundamental. ¿Ves? Supongo que lo que la gente piensa sobre Cristo es fundamental. Alguien lo presentó en un pequeño poema. No estoy seguro si está bien, pero puedes corregirme. Lo que piensas de Cristo es la prueba final. Si no piensas correctamente sobre Él, no puedes estar bien en los demás. Todo se reduce a lo que piensas de Jesús. ¿Te has dado cuenta de que Jesús es totalmente divino, totalmente humano? Que en Él lo físico y lo espiritual están completamente integrados. El otro mundo y este mundo se han encontrado completamente. Y la idea griega de que existe una separación entre el tiempo y la eternidad, entre lo espiritual y lo físico, se rompió cuando la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, y contemplamos la historia. Juan vio su gloria y dice que vimos su gloria, y ciertamente lo vieron en el monte de la transfiguración. Fue al Jesús humano que ellos vieron glorificado. No fue una aparición espeluznante. Por supuesto, una vez que separa lo físico de lo espiritual, eso no solo afecta tus creencias sobre Jesús, sino también tu comportamiento cristiano. Y esa idea griega de que la salvación no tiene nada que ver con lo que haces con el cuerpo, te digo que esa idea está en muchas de las personas dentro de la iglesia. Hay personas en la iglesia que sabemos que tienen vidas bastante inmorales, pero dicen ser espirituales por lo que hacen con sus cuerpos, y dicen que no tienen nada que ver con sus almas. ¿Ves? Esto es lo que hace el pensamiento griego. Vives en dos comportamientos diferentes. O más bien en dos compartimientos diferentes. Tu cuerpo vive en un compartimiento y tu alma vive en otro, y nunca se van a encontrar. Creo que sabes de lo que estoy hablando. Esto es común, y Juan tuvo también que escribir contra esto. Ves personas que piensan así y que comienzan a pensar que el pecado no importa en los cristianos. Tengo mi entrada al cielo. El pecado no importa. Algunos van más allá y dicen que el pecado no existe en los cristianos. Hay un tipo de perfeccionismo que dice que en cuanto a Dios se refiere, no tengo pecado. ¿Ves? Creo que uno de los más grandes errores que la gente comete cuando se convierte a Cristo es pensar que sus pecados futuros son perdonados cuando vienen a Cristo. No, solo tus pecados pasados son perdonados cuando vienes a Cristo. Necesitas seguir recibiendo perdón por los pecados que cometas después. Y Juan tiene que decir, recordándole a los cristianos: si seguimos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpiará de toda injusticia. No es que si me convierto a Cristo, todos mis pecados son perdonados y tengo un cheque en blanco al pecado. Es que todos mis pecados pasados ya están perdonados y mis cuentas son pocas con Dios. He descubierto cómo tratar con el pecado. Lo confieso a Dios y Él me perdona. Pero solo si continúo confesando mi pecado. ¿Entiendes ahora? Una vez más, esta es una enseñanza que se necesita bastante hoy en día en la iglesia. Necesitamos la carta de Juan. Ese tipo de pensamiento griego no solo lleva al desorden en la iglesia y a la inmoralidad, lleva a un elitismo espiritual que piensa que los cristianos están por encima de las reglas normales del bien y el mal. Pablo dice: ¿cómo te atreves a condenar a otros si tú haces lo mismo? ¿Crees que escaparás? Dios es absolutamente justo, no pasa por alto el pecado en los no creyentes. Y no pasa por alto el pecado en los creyentes, pero está esperando perdonar. Límpiate del pecado y trata con él. Ese es el tipo de trasfondo. De hecho, lleva una arrogancia mental combinada con una decadencia moral, y esa es una combinación muy peligrosa en la iglesia. Sigamos adelante. ¿Ves que Juan quiere que los cristianos estén seguros de que son cristianos?
que tengan confianza. Y por eso dice que los hijos del Padre reflejan el carácter del Padre. Si Dios es luz, sus hijos reciben la luz y caminan en ella. Si Dios es amor, entonces sus hijos expresarán amor. Y si Dios es vida, entonces sus hijos disfrutarán de vida. Esto comienza a decirte algo. ¿Cómo sabes quién es hijo de su padre? Bien, hay un parecido familiar. ¿Cómo sabes quién pertenece a Dios? Ellos reciben la luz y expresan el amor y tienen una vida duradera, porque así es Dios y sus hijos son como Él. Pero después Juan entra en mucho más detalle y da 4 pruebas de cristianismo verdadero. 4 pruebas fuertes que trata con mucho cuidado y minuciosamente. No tenemos tiempo de verlas en detalle, pero quiero darte la clave para que puedas ir a la carta de Juan y ver de qué se trata. La primera es la prueba doctrinal. Y cada cristiano verdadero debe pasar esta prueba. ¿Cómo piensas de Cristo? Y si tiene esa idea poco firme de que no está seguro de si el Jesús humano es el Cristo de naturaleza divina, o si es totalmente divino y humano al mismo tiempo, entonces no pasas la prueba. Un cristiano verdadero primero debe pasar la prueba doctrinal. Si no está en herejía en cuanto a Jesús, y hay mucha gente en la iglesia que piensa que Jesús es un gran ser humano que respondió a Dios mejor que cualquier otra persona, pero esa no es la prueba doctrinal. Eso es herejía. Jesús es tanto Dios como hombre, completamente las dos cosas. El mismo Dios del mismo Dios y hombre del mismo hombre. Esa es la primera prueba. Si no crees eso, entonces no pasa la primera prueba. La segunda prueba es la prueba espiritual. Sabemos que somos hijos de Dios porque nos ha dado su espíritu y es el espíritu que mora en nosotros que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo no pasa la segunda prueba porque es el espíritu el que te dice que tú eres hijo de Dios y lo sabes. Déjame que añada algo aquí. Algunas personas intentan asegurarse con una palabra de las Escrituras, pero la Biblia nunca hace eso. Quiero decir que aquí hay una palabra horrible para ti. Por asilagismo de las Escrituras. Por una deducción de las Escrituras. En términos sencillos, la Biblia lo dice, entonces yo lo creo y eso lo establece. ¿Has escuchado ese tipo de cosa? El intentar probar a las personas que son cristianas llevándolas a un texto de las Escrituras. Así no es como funciona en el Nuevo Testamento. La seguridad viene del Espíritu más que de las Escrituras. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Puedes intentar probar que eres cristiano citando algunos textos, pero es el Espíritu el que te dice que eres cristiano, no las Escrituras. Es la prueba espiritual. Sabemos que somos sus hijos porque nos ha dado su Espíritu. Y si sabes que tienes el Espíritu Santo, entonces has pasado la segunda prueba. Si no tienes el Espíritu, entonces todavía estás en posesión del diablo. Y estás sujeto a ser poseído por sus espíritus malignos. La tercera prueba es la prueba moral. Si vives una vida justa, entonces tu conciencia te dice que perteneces al Padre. Se te dio la conciencia como parte de tu seguridad. Y con una conciencia clara sabes si estás llevando una vida justa y si vives como Dios quiere que vivas. Entonces, en términos bíblicos, estás practicando la justicia. Si estás manteniendo las leyes de Dios, entonces esa es la prueba moral que confirma que eres su hijo. Pero si te estás rebelando contra sus leyes, si estás protestando contra la forma que Él quiere que tú vivas, entonces no pasas la tercera prueba. ¿Me sigues? Debes leer esta carta minuciosamente. Hay una cuarta prueba. Es la prueba social. Si amas a los otros hijos de Dios, entonces pasas la prueba. Porque no puedes decir que amas a Cristo si no te gustan los cristianos. Porque Cristo está en esos otros cristianos. Y si amas a Cristo, entonces amarás el Cristo que está en tus hermanos. Si odias a tus hermanos, ciertamente no amas a tu Padre porque Él los ama.
Te voy a dar un caso práctico de este tema. Es una de las pruebas que amas al Padre, el Dios de Israel, cuando amas al pueblo judío. Estos no son adorables. Francamente, a nivel humano me llevaría mejor con los árabes que con los judíos. Pero es increíble que el Espíritu te pueda dar amor por el pueblo judío. ¿No es extraordinario? Es algo que no es natural. El mundo los odia. Es algo sobrenatural. Pero Jesús los llamó sus hermanos. Y Dios todavía los ama a pesar de todo lo que le han hecho a Dios. Pero Dios todavía los ama. Y será la prueba de que tienes el amor del Padre en todo lo que haces. Pero de forma específica él dice, es el amor y las oraciones lo que prueba que el amor del Padre está en ti. Porque el Padre los ama, y si Él ha derramado su amor en nuestros corazones, así como nos ha dado al Espíritu, nosotros vamos a amarlos. Y como ya sabes, no todos los cristianos son agradables. Habitar arriba con los santos que amo, esa sería mi gloria, habitar abajo con los santos que conozco, pero esa es otra historia. De todas formas, te encuentras amando a personas a las que normalmente no querrías, solo porque son hijos del Padre y el amor del Padre está en ti. Estas son 3 o 4 buenas pruebas. Algunos de vosotros sois predicadores así, que aquí tenéis un buen sermón. Si vas a predicar el próximo domingo por la mañana, te he ahorrado tiempo, ¿verdad que sí? Simplemente lleva a la congregación estas 4 pruebas: la doctrinal, la espiritual, la moral y la social. Juan dice, pasa estas 4 pruebas y puedes estar completamente seguro de que vives en la familia de Dios y de que eres un hijo o hija del Padre. Una vez que tienes esa seguridad, esto te dará una tremenda confianza en 3 dimensiones. Juan dice que te da confianza dentro de ti mismo para salir cada día sabiendo que eres un hijo de Dios. Los cristianos no son enclenques. Los cristianos no deberían agachar sus cabezas. Los cristianos no deberían ser, tú sabes, somos hombres íntegros. La Biblia habla de personas íntegras. Podemos levantar nuestras cabezas y mantenerlas bien altas. Le tuve que decir eso a un jovencito que de alguna manera nació discapacitado y todo el mundo lo empujaba y se reía de él, incluso su familia, y ahora él trabaja. Le dije, ¿cómo te llamas? Respondió Felipe y le dije, escucha Felipe, ¿eres cristiano? Sí. ¿Amas al Señor? Sí. Y le dije, entonces de ahora en adelante eres príncipe Felipe. Mírate al espejo cada mañana y di, buenos días, príncipe Felipe. ¿Recuerdas que eres de la familia real? Levanta bien tu cabeza. Porque tenía su cabeza agachada hasta aquí. Levantó su cabeza y dijo, ¿cómo sabías? Le dije, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo sabía que...? Entonces él dijo, cuando entro en la fábrica cada mañana, todos se burlan de mí. Me dicen, aquí viene el príncipe Felipe. Entonces le respondí, pero esa es la verdad. Cuando entres mañana por la mañana en la fábrica, ellos te digan, hola, príncipe Felipe. Simplemente dite a ti mismo, están en lo correcto. ¿Y sabes qué? Esto ayudó realmente a ese chico. Levantó su cabeza y todo cambió. Cuando estás seguro de que eres un hijo de la familia real del cielo, que eres un príncipe, que eres literalmente de la familia real en la tierra, levantas tu cabeza. Y esto te da confianza dentro de ti mismo. Te da confianza para hablar con más firmeza a otros. Y sobre todo te da confianza en Dios porque estás seguro de que eres su hijo. Puedes decir, papi, en el nombre de Jesús te pido por esto. Confianza en Dios. ¿No es la carta de Juan maravillosa, este querido abuelo espiritual? Vamos a movernos a otro tema, un asunto tan grande que me voy a parar allí y vamos a comenzar el próximo estudio con el gran tema del pecado en los creyentes. Juan dijo algunas cosas muy extrañas sobre esto que parecen contradecirse entre ellas a veces. Así que simplemente tenemos que desenredarlas un poquito. La única lección que vamos a aprender es esta. Nunca tomes un versículo a solas. Puedes probar cualquier cosa de la Biblia si tomas un versículo por sí mismo y muchas personas intentan hacer esto y citarte un montón de versículos.
No pienses que esto es automáticamente enseñanza bíblica, simplemente observa si sacan un texto fuera del contexto, porque un texto fuera del contexto es un pretexto. Perdóname, yo no inventé este dicho, pero me parece que es bastante bueno. Deja que te dé un ejemplo. Hay un versículo en mi Biblia que dice, no hay Dios. Así que puedo demostrar el ateísmo usando mi Biblia. Si cito el contexto dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Ves qué fácil? Es un ejemplo tonto, pero si tomas un versículo fuera de un contexto, o de su contexto mejor, puedes demostrar cualquier cosa que quieras. Me temo que eso es lo que ha pasado con algunos de los versículos de la carta de Juan en cuanto al pecado en los creyentes. Pero tenemos que ver el cuadro completo y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Para acabar nuestros estudios de esta primera carta de Juan, tenemos que enfrentar un asunto bastante difícil, es la cuestión del pecado en los creyentes. Y se han hecho ciertas declaraciones que parece que se anulan mutuamente. En algunas declaraciones Juan asume que los creyentes van a pecar. En otras declaraciones dice que no pueden pecar. Y esto ha desconcertado a muchas personas. Por ejemplo, si leo el capítulo 3, versículo 9 de la versión autorizada, esto es lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, es un gran desafío, que si eres nacido de Dios no puedes pecar. ¿Es esto verdad? Entonces, esto quiere decir que durante años algunos de ustedes no han pecado. ¿Te atreverías a afirmar eso? ¿Qué hacemos con esa declaración? Si la tomas a solas, parece bastante categórica. Si eres nacido de Dios no puedes pecar, punto y final. Pero en ese primer capítulo dice escribiendo a cristianos. Si alguno peca, tenemos abogado con el Padre. ¿Cómo puede decir que no podemos pecar y después decir cuando pecáis, esto es lo que debéis hacer al respecto? De alguna manera esto no concuerda. Miremos primero este primer versículo, aunque hay uno o dos versículos a los que tendremos que echar un vistazo, pero este es el que realmente se clava en la garganta de las personas cuando lo leen. Hay problemas grandes y pequeños con este versículo. El problema mayor ¿es esto verdad? No dice simplemente ellos no pecan, esa es la primera declaración del versículo, ellos no pecan. Entonces continúa y dice que no pueden pecar porque la semilla, literalmente la palabra aquí es espermatos, esperma, porque el esperma de Dios permanece en el cristiano, así que no pueden pecar. Perdonar la aliteración. Alguien dijo que la aliteración es para los tontos, los poetas y para los hermanos de Plymouth. Bien, no sé si es verdad o no, pero simplemente estaba jugando con las palabras, así que pueden olvidar lo que dije. Escoge lo más fácil. Hagamos una votación sobre esto y a medida que hago cada declaración, votas y piensas que es realmente verdad. Que los cristianos pecan. Todos creen que esto es indiscutible, absolutamente cierto, o es inevitable. Los cristianos pecan. ¿Cuántos piensan que es verdad? Que es incompatible con nuestro llamado, que los cristianos no deberían pecar. ¿Cuántos de ustedes creen ello? Nunca creería que eso es correcto. No es incompatible, es intolerable. Los cristianos no deben pecar. Muchos llegarían a este extremo. No debemos. Nos estamos volviendo un poco inestables. Bien, tomemos la siguiente declaración. Que el pecado no tiene excusa en el cristiano. No tenemos que pecar. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Un poco más firmes en esa postura. Que el concepto de pecado es inaplicable a los cristianos. No pecamos. ¿Cuántos estarían de acuerdo con esta postura? Bien, votemos por último que es inconcebible. No podemos pecar. ¿Ves que nadie votó todavía por las dos últimas posturas todavía? Esto es lo que aparentemente el versículo dice. ¿No es interesante? No está de acuerdo con la palabra de Dios. Vale, bueno, nos reímos de esto, pero tenemos que enfrentarlo. No podemos simplemente ignorar el versículo.
dice que no pecamos porque no podemos pecar y ninguno de vosotros votó por esa posición. Estás muy seguros de que no estáis de acuerdo con esa postura, pero esa es la declaración. Tenemos que desenredarlo un poco más. Primero notamos que existen ciertas condiciones anexas. ¿Por qué dice que no pecamos? Que no podemos pecar. ¿Por qué? Este es el punto importante. Primero dice porque hemos nacido de Dios. Ese es el primer asunto, que hemos nacido de Dios. El segundo es que por tanto su simiente permanece en nosotros. Su esperma, la cual es una metáfora muy fuerte, permanece en nosotros. Pero ¿es esa la única condición? ¿Son esas las dos únicas cosas? Una vez que vuelves a traer el versículo y lo pones en contexto, entonces comienzas a ver que hay una tercera condición, pero no es una declaración categórica, sino una declaración condicional. Una declaración categórica dice que esto es verdad siempre y en todo lugar tiene que ser así. Una declaración condicional dice esto es verdad. ¿Sí? ¿Me sigues? Y si miras un poco más arriba de la página dice nadie que vive en él sigue pecando. Y de repente esto comienza a darle un aspecto diferente. Comienzas a tener un sentir diferente y también tengo que enseñarte un poco de griego aquí porque si no sabes griego no puedes comprobar si estoy en lo cierto. Si sabes griego puedes comprobar lo que digo y que lo digo correcto, pero debes aceptar mi palabra en cuanto a esto. Los verbos aquí están en un tiempo griego especial que se llama presente continuo y el presente en griego no solo quiere decir algo que haces ahora, sino algo que se continúa haciendo. Así que Jesús no dijo pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá. Él dijo, seguir pidiendo y recibiréis, seguir buscando y encontraréis, seguir llamando y la puerta se abrirá. E incluso el famoso versículo de Juan 3:16 está totalmente malentendido porque también está en presente continuo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que siga creyendo en Él no se pierda, sino siga teniendo vida eterna. ¿Ha cambiado esto el versículo un poquito para ti? Debería haberlo cambiado. No es aquellos que han creído una vez que los que tienen vida eterna, sino aquellos que continúan creyendo, seguirán teniendo vida. Y aquí dice, nadie que siga viviendo en Cristo seguirá pecando. La palabra vive aquí es la misma que la palabra permanece. Yo soy la vid verdadera, permanecer en mí significa estar en mí, seguir viviendo en mí. Y esta declaración con la que comenzamos y que encontramos dificultad para votar por ella está condicionada por el contexto de que sigas viviendo en Cristo. Entonces la declaración se hace verdadera, que todo aquel que permanece en Cristo no sigue pecando y no puede seguir pecando. Pero si no vives en Cristo, entonces esto no se aplica a ti. ¿Estás comenzando a cogerle el sentido? Y es verdad que si vives en Cristo todos los días, entonces no continuarás pecando. Y no estarán ahí esos hábitos que siguen y siguen, sino que se romperán. Y tú progresarás. Aquí Pablo habla sobre cómo saber quiénes son cristianos verdaderos. Las personas que no siguen viviendo en Cristo no mostrarán ningún progreso espiritual, no recibirán esta promesa. Deja que te lea 1 o 2 versículos. Nadie que viva en él sigue pecando. Y por tanto, nadie que continúa pecando le ha visto o le conoce. Y ese es el por qué el versículo con el que comenzamos está traducido correctamente en la Nueva Versión Internacional. Nadie que es nacido de Dios seguirá pecando. No puedes seguir pecando porque si vives en Cristo progresarás. Tendrás victoria. Es su relación con Él lo que condiciona esta promesa. Espero que ahora esté claro, porque tal como está, si lo citas fuera de contexto, ni siquiera puedes estar de acuerdo con ello. Y aquí estabas votando contra la palabra de Dios esta mañana. Te cité un versículo y ninguno de vosotros estuvo de acuerdo con él. Una congregación cristiana. ¿Ves lo que quiero decir?
Eso ilustra lo peligroso que es sacar un versículo fuera del contexto y crear una doctrina con él. Realmente debemos poner los versículos dentro del contexto. Toda esta carta asume que los cristianos caerán en pecado, pero no que seguirán pecando. La carta a los Hebreos dice que si recibes perdón y sigues pecando deliberadamente, ya no hay más sacrificio por el pecado. No dice que los cristianos nunca pecarán, sino que tienen un camino para tratar con el pecado. Y viviendo en Cristo querrán tratar con él. Una de las pruebas de que eres cristiano es que cuando pecas inmediatamente te sientes mal. No te gusta y quieres quitártelo de encima. Y si sigues permaneciendo en Cristo, esa es la forma de deshacerse del pecado. Aquellos que siguen viviendo en Cristo no pueden continuar pecando. Es incompatible. Espero que te haya ayudado. Pero habiendo dicho esto, hay algo muy serio en el capítulo 5 sobre el pecado en los cristianos. En el capítulo 5 él dice, cuando vemos a un hermano pecando, deberíamos hacer todo lo que podamos para ayudarle y hacer que se convierta de sus malos caminos. Así habrá salvado a un hermano. Después dice esto, pero hay un pecado de muerte. Y no tiene sentido orar por un hermano que ha cometido pecado de muerte. Esto es serio. A través de las Escrituras vemos que hay un punto en el que no hay retorno y al que los reincidentes pueden llegar. Hay un pecado de muerte. Y nosotros tenemos que tomar estas advertencias muy seriamente. Estas son más prominentes en la carta a los Hebreos. Hay un punto en el que el arrepentimiento es imposible y Juan dice, un hermano puede estar pecando de tal manera que es inútil seguir orando por él. Esto significa, por supuesto, que él no vive en Cristo, que ha perdido su lazo con la vida verdadera, que ya no permanece. Encuentras un equilibrio hermoso cuando unes todo lo que Juan dice sobre el pecado y los creyentes, pero si comienzas a tomar cada cosa a solas, por ejemplo, si simplemente cogiste ese versículo, hay un pecado de muerte y no hay sentido en seguir orando por un hermano que ha alcanzado ese punto en su reincidencia. Querido mío, si eso es todo lo que predicaste, acabarás con una congregación que se irá a casa con terror mortal de que han cometido el pecado sin perdón. Pero de igual manera, en el otro extremo, si dices, si cualquiera peca tiene abogado y todo lo que tienes que hacer es confesar tu pecado para conseguir el perdón, entonces esto diría, está bien, puedo seguir pecando hasta el día que me muera. Y todo lo que tengo que hacer es pedir perdón. Y ya estoy bien. Justo en medio de estos dos extremos está este versículo que dice que cualquiera que vive en Cristo no sigue pecando. ¿Ves? Hay un equilibrio. Une lo que Él dice sobre el pecado y los creyentes y tendrás una actitud equilibrada y no te convertirás en un neurótico por un lado o por el otro lado, en un complaciente, sino que será el temor sano de Dios que te mantendrá en Cristo. Bueno, espero que te haya ayudado un poquito. No puedo decir que te haya respondido a todo y estoy seguro de que todavía tienes algunas preguntas sin contestar, pero de todas formas, el pecado en los creyentes es algo serio. Si Dios es luz, entonces tenemos que caminar en la luz. Si Dios es amor, tenemos que caminar en amor. Y si Dios es vida, tenemos que vivir en Él. Acabemos con la primera carta de Juan porque quiero ir a la segunda y tercera carta, pero voy a comenzar de una forma poco corriente. Voy a comenzar diciéndote la diferencia entre los hombres y las mujeres. Lo que Dios hizo cuando nos creó a su imagen, Él nos hizo hombre y mujer. Y por tanto nos hizo complementarios el uno del otro. Es asombroso ver cómo los aspectos fuertes de la masculinidad se corresponden con los aspectos débiles de la feminidad. Y viceversa. ¿Y cuánto nos necesitamos el uno al otro? Este diagrama lo he puesto por esa razón. Cuando hablo sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres, hablo sobre la diferencia entre el hombre medio representado por ese círculo y la mujer media. Pero la masculinidad está en un espectro, o mejor, en un espectro, y todos los hombres no son una media, ni todas las mujeres son una media. Así que habrá un punto en el que haya coincidencia entre los dos.
Por tanto, en cualquier declaración que yo haga, estoy seguro de que encontrarás excepciones. Por ejemplo, si digo que los hombres son más altos y las mujeres más bajas, ¿es verdad? No. Pero puedo ver aquí mujeres que son más altas que yo. Pero la media masculina es más alta que la media femenina. ¿Me sigues? Así que no vengas y digas, bueno, estás equivocado porque sé de una excepción a eso que estás diciendo. Hay hombres afeminados y mujeres masculinas. En lo que se equivoca el humanista es en asumir que esto es un espectro, un tipo de hombre y un tipo de mujer y un tipo de mezcla en el medio como si todos fuéramos uno. Pero no somos así, somos hombres y mujeres, sino que los dos espectros coinciden en parte. Hay también extremos, están los hombres macho y las mujeres guapas, pero sin cerebro, ya sabes, el tipo de Sylvester Stallone y Marilyn Monroe o quien sea. Pero tienes estas gamas y tienes esta coincidencia en el medio. Y me temo que es en este punto de coincidencia que muchos hombres quieren convertirse en mujeres. Ya en este país hay 25,000 hombres que son mujeres. Pueden hacerse el cambio gratis en el servicio de la seguridad social. Entra una fuerte confusión y muchas mujeres quieren ser como los hombres. Y al final lo que tenemos es una gran presión feminista. Dios hizo las diferencias y necesitamos entenderlas para entender la segunda y la tercera carta de Juan. ¿Lo puedes creer? Porque la segunda carta de Juan es la única carta en el Nuevo Testamento que se dirige a una mujer y después la tercera carta de Juan es casi idéntica, pero está dirigida a un hombre, pero dicen cosas opuestas, aunque tienen el mismo tema. Esto es porque una está dirigida a una mujer y la otra a un hombre, por lo tanto son bastante diferentes. Veamos algunas de estas diferencias. Cuando miras a los hombres, tienen un aspecto angular y las mujeres curvadas, obvio, ¿no? Pero podría encontrar incluso en esta reunión a algunos hombres que tienen aspecto curvado y puede ser que algunas mujeres tengan aspecto angular. Los hombres tienen un cerebro analítico y las mujeres son más intuitivas. Es bastante irritante cuando mi esposa llega a la misma conclusión que yo, pero ella llega 6 semanas antes que yo. Es bastante irritante, pero la intuición es otra parte del cerebro. Es mucho más fuerte en la mayoría de las mujeres, mientras que a los hombres les gusta sentarse y hacer un estudio de tiempo, emoción sobre el asunto y pensarlo bien. Los hombres pueden pensar de forma más abstracta, referente a ideas. Las mujeres piensan en términos más concretos de una situación real. Los hombres piensan en cosas generales, las mujeres en cosas particulares. Necesitan un ejemplo específico. Los hombres, y aquí venimos a las dos o a una de las dos diferencias más grandes, los hombres son orientados a una meta, tienen que vivir por un objetivo, viven para el futuro, trabajan constantemente por un objetivo, mientras que las mujeres, aunque hay excepciones, están orientadas hacia las necesidades. Un hombre está completo si tiene una meta por la que luchar, la mujer está completa si tiene una necesidad que satisfacer. Y la diferencia más clara es que los hombres están, por tanto, más interesados en las cosas y las mujeres en las personas. Un grupo de hombres que se reúne hablará sobre motos y coches y ese tipo de cosas, mientras que las esposas se reúnen para hablar de sus esposos y de cuánto nos necesitamos unos a otros. Voy a mencionar otra diferencia que no es estrictamente relevante, pero es importante saber. Y es que un hombre puede vivir en compartimientos separados en su vida, se puede dividir, puede separar sus pensamientos de sus sentimientos, mientras que la mujer piensa como una persona completa. Por eso es que un hombre se puede enamorar de más de una mujer al mismo tiempo, mientras que una mujer se puede enamorar solo de un hombre al mismo tiempo. Esta es parte de la tentación que los hombres tienen que enfrentar y que las mujeres necesitan entender. Si una mujer descubre que su esposo se ha ido con una mujer de la oficina, dirá que ya no la ama más y el esposo dirá que sí la ama. Y esto es verdad, pero la esposa tiene que entenderlo. Esto no le justifica, pero el hombre puede vivir en compartimientos separados. Esto quiere decir que los hombres tienen la responsabilidad de la disciplina porque pueden separar sus sentimientos de sus pensamientos y pueden ser más objetivos en situaciones que necesitan ser confrontadas y castigadas. Creo en la pena capital y la gente dice,
¿Podrías presionar el botón y podrías tirar de la palanca? Yo digo que sí, creo que sí podría, pero nunca le pediría a mi esposa que lo hiciera, ¿ves? Esa es una de las razones por la que se le da a los hombres la responsabilidad de la disciplina en el hogar y en la iglesia. Bueno, todo esto es parte de las conferencias de hombres para Dios, pero es a causa de esta diferencia que los hombres están más preocupados con la verdad y las mujeres con el amor. Y el peligro de los hombres es que ponen demasiado énfasis en la verdad y poco interés en el amor. Y el peligro de las mujeres es que ponen poco interés en la verdad y demasiado en el amor. Y la segunda y tercera carta de Juan encajan perfectamente en este modelo. Así que vamos a verlas. Pero lo que he dicho no es más que un trasfondo general. Tenemos la segunda y tercera de Juan. Y el tema principal de ambas carticas aparecen en una página de A4, exactamente el tamaño de una hoja de papiro, y ambas se centran en el tema de la hospitalidad. La hospitalidad era un tema muy importante en la iglesia primitiva porque los cristianos no eran bienvenidos en otros lados. Se tenían que cuidar unos a otros. Otros cristianos viajaban y también había ministerios viajeros. La iglesia necesita ministerios locales y viajeros. Es muy importante tener ambos ministerios. Algunas iglesias están encerradas en sus ministerios locales y no escuchan lo suficiente a otros ministerios, y esto es peligroso. Otros viven visitando a predicadores todo el tiempo y no dan suficiente de ellos mismos, pero parece que en el Nuevo Testamento había ministerios locales, pastores y maestros, había ministerios viajeros, profetas, evangelistas, etc. Y uno de los primeros escritos cristianos, llamado Didache, te advierte que si un profeta se queda más de 3 días contigo, entonces es un profeta falso. Interesante, porque los profetas se hacen muy pesados y son permanentes. ¿Sabe alguno de vosotros de lo que estoy hablando? Si tienes un profeta residente, estás en un problema, chico. Se hacen pesados semana tras semana. Sabes que ese es el Señor que ya conoces. Es tan pesado que después de un tiempo dejas de prestar atención. Bueno, es peligroso. Los profetas tienen que viajar, los evangelistas tienen que viajar, los pastores y maestros se tienen que quedar. Por eso es que tenemos que elegir. No puede ser pastor de una iglesia y un predicador itinerante. Es injusto para la iglesia, y he visto muchas iglesias destruidas porque nunca saben cuándo estará el hombre en la iglesia, ya sabes, ¿no? Así que necesitamos los dos ministerios, el itinerante y el permanente, y en particular la hospitalidad para los ministerios itinerantes. A mí me preguntan, ¿quieres alojarte en un hotel o con una familia? Siempre digo que con una familia, siempre que sea la correcta. Y ahí me preguntan, ¿qué quieres decir? Y contesto, te lo puedo decir en una palabra de 9 letras. Y eso es todo lo que pido. Búscame un hogar con una palabra de 9 letras. Me pregunto, ¿qué estás pensando que es? Berdadera. Siempre digo, póngame con una familia de personas que sean verdaderas. No pido nada más. Simplemente personas verdaderas y no personas que simplemente pretendan. Intentamos ser algo para el predicador que nos visita o intentan que yo sea algo diferente de lo que soy. Simplemente me colocan con una familia de personas reales y, por supuesto, esto ocurría muchísimo en la iglesia primitiva, verdadera. Juan aquí escribe 2 cartas en un momento en el que la hospitalidad era algo que no andaba bien. La primera carta está dirigida a una señora y la segunda a un hombre. La señora abría demasiado las puertas de su casa y el hombre las tenía demasiado cerradas. Esto es algo típico y todos podemos aprender de ambos aspectos. La señora abría demasiado las puertas de su casa. Bueno, ves a la señora, el peligro era que tenía demasiado amor y le faltaba la parte de la verdad. Esta señora le abría las puertas de su casa a personas que no debería haber recibido. Ofrecía hospitalidad. Su actitud era la de un corazón tan dulce y las puertas de su casa estaban tan abiertas a todo el mundo que querían quedarse. Pero le estaba dando cabida a las personas incorrectas. Y por tanto, estaba siendo usada para introducir mala enseñanza en la iglesia. Y Juan, la figura de abuelo, tuvo que reprenderla suavemente diciéndole que estaba descuidando la verdad.
y estaba siendo usada para introducir creencias incorrectas. Esta es la causa. Y déjame decir esto con verdadero amor. Quiero decir esto. Me preocupan las esposas que realmente están interesadas en los ministerios, las verdades, etcétera, sin la supervisión de sus maridos. He visto que esto ocurre mucho. Esposas, comprobad con vuestros maridos los libros que estáis leyendo. La gente a la que escucháis, hablad con él sobre eso. Dejadle ser vuestra cabeza, ayudando hacia vuestros corazones a no darle cabida a todo. Me temo que es verdad, que muchas herejías han entrado en la iglesia a través de las mujeres y a través de esposas que no trabajan con sus maridos y así dejan que se filtre la mala enseñanza. El corazón de la mujer acompaña a la enseñanza, pero necesita un poco de cabeza que controle su corazón. Os dejo esto ahí. Recuerden Timoteo que dice que estos malos maestros estaban llegando a viudas y mujeres de voluntad débil, mujeres que no tenían un hombre que las ayudara a protegerse de ser desviadas. Y por supuesto, por eso es que Pablo menciona otra vez en Timoteo el problema de la enseñanza en las mujeres y señala que a Eva la engañaron. Creo que también debería añadir que a Eva la engañaron en presencia de Adán y él cerró su boca. Esto me hace sentir avergonzado de mi género. ¿Sabes? ¿Ves que Adán estaba presente mientras que Satanás discutía con Eva y nunca abrió su boca? Cuando veo televisión noto que cuando se entrevista a una pareja después de un desastre o una pérdida o ha pasado algo, ¿quién es quien habla? El hombre se sienta allí como un bobo mientras que tendría que estar protegiendo a su esposa y siendo el que hable, pero deja que la esposa sea la que responda al entrevistador. Ves que estoy hablando contra los hombres porque tenemos que ser justos en esto. Ves a una mujer sola, es una señora que tenía reuniones en su hogar y probablemente su esposo diría, está bien, iré a la otra habitación mientras tú tienes tu reunión. Esto es lo que ocurre. Muy pocos esposos son suficientemente fuertes para discutir con sus esposas con tal de tener paz en el hogar. Toman la actitud de, oh, no me importa que vayas a la iglesia, y probablemente sí les importa mucho, pero no dirán nada. Esta señora tenía esta iglesia en su casa y le daba la bienvenida a todo aquel que dijera que era un maestro cristiano. Soy un maestro de la Biblia. Y ella le diría, ven, aquí tienes una cama en mi casa, tienes que hablar en mi grupo esta noche. Juan simplemente tuvo que poner un pie en el freno y decir, la verdad y el amor vienen juntos y debes averiguar si ese hombre trae la verdad antes de que les dé entrada en tu casa. Después el otro peligro está en la tercera carta. En esta ocasión le escribe a un hombre y este hombre tiene demasiado celo de su iglesia. No le da cabida a ningún otro maestro, ¿sabes? Y es demasiado estricto. Pero este es el extremo opuesto. El peligro aquí es que este señor pone tanto énfasis en la verdad que ha olvidado el amor y piensa que doctrinalmente está 100% en lo correcto y que nadie más tiene la verdad. Así que cierra la puerta. Su actitud es de un corazón duro. Su puerta está demasiado cerrada y no le da entrada a las personas correctas, a los buenos maestros, quienes podrían traer una verdadera ayuda a la comunidad. Esta es una tentación de los hombres. Hablo como hombre. Es muy fácil para nosotros hacer esto y poner tanto énfasis en la verdad que nos olvidamos del amor. Por eso aprecié tanto esa oración esta mañana, que debemos confrontar el error en la iglesia, pero hacerlo con amor. Conseguir este equilibrio es algo muy delicado. Es más fácil para las mujeres tener demasiado amor y poco de verdad, y para los hombres tener demasiada verdad y poco amor. ¿Cuánto nos necesitamos unos a otros y cómo nos hizo Dios el uno para el otro? Esto no significa que solo podemos o que todos tenemos que estar casados y que solo podemos encontrar este compañerismo en el matrimonio. Jesús es un ejemplo perfecto de hombre soltero, pero que tuvo relaciones perfectas con las mujeres, ¿ves? Las apreció, las ministró y las dejó que le ministraran. Pero aún así dejó bien claro la distinción de los roles y responsabilidades de los hombres y de las mujeres. Espero que esta distinción te ayude a ver de forma positiva esta diferencia. Es muy importante ser positivo. Dios permitió la variedad que hay en el mundo al crear las diferencias. Separó las tinieblas de la luz, las aguas de abajo de las aguas de arriba, la tierra seca del mar, y separó al hombre de la mujer. Ambos creados a la imagen y semejanza de Dios, y ambos con igual dignidad, depravación y destino.
totalmente iguales, pero diferentes. Y por tanto, con necesidad de diferentes palabras de Dios y una guía diferente. Nuestro querido Juan dio esa guía. Necesitamos las dos cosas, el amor y la verdad en la mujer y la verdad y el amor en el hombre, y así lo tendremos juntos. Cuando analizamos estas dos pequeñas cartas, vemos que son tan cortas, pero vemos claramente que fueron escritas al mismo tiempo y que siguen el mismo patrón. La señora, no sabemos su nombre, podría haber sido Corey, que es el griego para señora, pero puede haber sido el título de alguna señora importante. No la conocemos y los hijos podrían ser los hijos espirituales que se reúnen en su casa, no lo sabemos. Pero ves, ella tiene el mismo contorno que antes y aún así el énfasis es totalmente diferente. ¿No es interesante? Dos cartas casi idénticas, pero si las lees, ves que tienen un mensaje diferente para el hombre y para la señora. Hay un resumen que puede seguir. El nombre del hombre no lo sabemos. Eso, el nombre del hombre no lo sabemos. Pero este hombre era culpable de dejar o de ser demasiado estricto. Me temo que era él mismo, su nombre era Diótrefes, era un charlatán, despótico, testarudo, y me temo que tenía ansia de poder, era celoso de su comunidad y no quería que otros maestros vinieran a distraer la atención de su liderazgo. Le dijeron que recibiera a Demetrio, un hombre conocido y del que daban testimonio, pero ¿qué pasó? Fue expulsado de la iglesia por Diótrefes. Juan dice que lo reciba. Es un buen maestro. No le des con la puerta en la cara. Estas son las cartas de Juan. Déjame acabar contándote dos historias sobre Juan cuando ya era anciano. Las conocemos de los archivos de la iglesia y revelan el equilibrio de Juan entre la verdad y el amor. Él fue un modelo en el unir estas dos cosas. Juan apostó por la verdad, no comprometería a la verdad. Ya sabes esto de su primera carta, si alguien dudaba sobre la identidad de Cristo, entonces Juan se le echaba encima, pero al mismo tiempo era el anciano más amoroso. Se le llamó el discípulo amado y Jesús lo amó. El resultado es que era un hombre lleno de amor. Aquí están las dos historias. Cuando era muy viejo le solían llevar a la iglesia todos los días. Tenía una silla con unas barras que la atravesaban y allí entonces llevaban al anciano apóstol a la iglesia. Le pedían que hablase y él se levantaba. Bueno, no se levantaba. Se sentaba en la silla del frente y diría, hijitos, amaos unos a otros. Y después le llevaban de vuelta al banco de la iglesia. Al domingo siguiente le llevaban a la iglesia y le dirían, ¿tienes una palabra hoy para nosotros? Sí, diría el anciano, tengo una palabra para vosotros en el día de hoy. Entonces llevaban la silla al frente y él diría, hijitos, amaos unos a otros, y se lo llevaban otra vez de nuevo. Entonces el domingo siguiente le trajeron otra vez y le preguntaron, ¿tienes una palabra para nosotros esta mañana? Sí, tengo una palabra para vosotros esta mañana. Le llevaban al frente y le diría, hijitos, amaos unos a otros. Comenzaron a pensar que se estaba volviendo senil, siempre era la misma palabra, y le dijeron, maestro, finalmente se cansaron. ¿Sabes? Te cansas de algunas personas cuando siempre dicen lo mismo, ¿no? Había un anciano muy querido en una reunión de oración en el norte de Inglaterra que cada domingo por la mañana oraba, Señor, quítame la telaraña de mi corazón, Señor, quítame la telaraña de mi corazón. Cada domingo por la mañana finalmente un joven gritó, Señor, mata esa araña, por favor. Bueno, puedes cansarte de la misma cosa dicha por las mismas personas de siempre. Estoy seguro de que algunos de vosotros sabéis lo que estoy hablando en las reuniones de adoración. En las reuniones de adoración. Bueno, hijitos, amaos unos a otros. Al final fueron al anciano y le dijeron, maestro, interesante el título que le dieron, maestro. ¿Por qué siempre dices lo mismo? Él respondió, porque es el mandato del Señor. Y si solo se hiciera esto, entonces es suficiente. ¿No es hermoso? Pero también solían llevarlo a la piscina, a los baños romanos, y lo bañaban de forma regular. Creo que eso es muy bueno. Una vez lo metieron en el agua y vio al otro lado de la piscina a un hombre llamado Sorentos, que era un falso maestro que iba por las iglesias. Entonces
dijo, sacadme, sacadme, no quiero estar en el mismo lugar, en la misma agua que ese hombre, y tuvieron que sacarlo y llevarlo sin lavar ese día a su casa. Este hombre era el más amoroso, pero la verdad también era importante para él, ¿ves? Ese fue Juan el apóstol, realmente extraordinario, porque cuando Jesús se encontró con él era uno de los hombres que, bueno, tenía un temperamento terrible, con más mal temperamento, y Jesús lo llamó Boanerges, una palabra no muy agradable y un nombre no muy bueno, significa hijos del trueno. Jacobo y Juan era una pareja del mal temperamento, y Jesús dijo, voy a llamarlos hijos de Boanerges, hijos del trueno, y también era un fanático. Cuando los samaritanos le escupieron atravesando Samaria, él dijo, voy a pedir que baje fuego del cielo, si me das permiso, Jesús, y los quemaremos a todos. Ese es Juan. ¿Qué cambio? Era vengativo y maquinador. Recibió esto de su madre. Su madre vino a Jesús y le dijo, cuando llegues a tu reino, quiero que mis 2 hijos tengan los 2 mejores puestos, por favor. En otra ocasión también hablaron de la misma manera. Y los otros discípulos se pusieron celosos porque planearon llamar la atención y conseguir los mejores puestos en el reino. Pero aquí, en sus años de vejez, tenemos a este hombre, la perfecta combinación de amor y verdad. ¿Cómo cambia Jesús a las personas? Y es por eso que Juan pudo escribir que todo aquel que vive en Jesús no puede seguir pecando. Tiene que cambiar y entonces convertirse a la imagen de Jesús mismo. Bueno, estas son las 3 cartas de Juan. Tenemos 2 estudios más y ya habremos cubierto todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver la pequeña carta de Judas y después vamos a darle un segundo vistazo al libro de Apocalipsis. No me quedé satisfecho con el último vídeo que hice, sentí que había más que decir y quiero daros mi propia versión del libro. Porque la última vez os di la versión de todo el mundo, pero ahora quiero compartir con vosotros la mía. Así que acabaremos ese estudio y el siguiente será sobre la carta de Judas. Bien, ahora vamos a ver la pequeña carta de Judas. Porque es tan corta y escondida al final del Nuevo Testamento, muchas personas ni siquiera la leen o se dan cuenta de que está allí, pero es una cartita maravillosa. Voy a comenzar haciendo algo bastante diferente. He parafraseado esta carta intentando extraer su significado de forma más clara en idioma moderno. Y voy a leer mi paráfrasis. En la exposición tenemos el resumen completo de esta carta y quiero que lo sigan a medida que leo. La carta se divide en 2 mitades, del versículo 1 al 16 y del versículo 17 al 25. Aunque de nuevo les recuerdo que Judas nunca puso números a los versículos en una carta. Esta es una división artificial que se le puso después. A veces esto la estropea, pero está dividida en 2 mitades y la primera mitad trata sobre una corrupción muy peligrosa que ha entrado en una iglesia a la que Judas escribe. Yo lo llamo un cáncer en el cuerpo. La segunda mitad, Judas le dice a la iglesia cómo tratar con esa situación de forma delicada, cómo arreglarla, cómo corregir la situación. Las 2 secciones aparecen en ambas partes, pero esa tarjeta en ese final cubre los primeros 16 versículos y esa tarjeta cubre versículos del 17 al 25. Mientras leo esta, es una carta progresiva. Quiero que sus mentes sigan paso a paso el argumento. Esta carta viene de Judas, uno de los esclavos que el rey Jesús compró y hermano de Jacob, al que ya conocen bien. La carta está dirigida a aquellos que han sido llamados del mundo. Ahora son amados en la familia de Dios, su Padre, y que están siendo guardados para ser presentados al Rey Jesús. Que tengáis más y más de la misericordia, paz y amor que ya habéis experimentado. Amados, era mi intención escribiros acerca de la maravillosa salvación que compartimos, pero descubrí que tuve que escribir un tipo de carta bien diferente. Es mi deber animaros a que sigáis en la dolorosa lucha por la preservación de la fe verdadera que se transmitió a los primeros santos una vez y para siempre. Sé de ciertas personas, de las que no doy nombres, que han infiltrado
o se han infiltrado entre vosotros, hombres pecaminosos cuya sentencia de muerte ya fue pronunciada hace tiempo. Convierten la libre gracia de Dios en excusa para tener una inmoralidad patente y niegan que el Rey Jesús es nuestro único Maestro y Señor. Ahora quiero recordaros algunas de las verdades absolutas que ya conocéis muy bien, especialmente que Dios es alguien con quien no se puede jugar. Podemos recordar que el Señor sacó de Egipto perfectamente a salvo a una nación entera, pero cuando intervino otra vez todos fueron exterminados, porque estos no confiaron en Él. No fueron sus ángeles más exentos que su pueblo. Cuando algunos de ellos desertaron de su rango y abandonaron su puesto, Él los puso en custodia. Ahora los tiene permanentemente encadenados en las prisiones más bajas y oscuras hasta que les llegue el juicio en el gran día del juicio. De la misma manera, ocurrió a los habitantes de Sodoma y Gomorra, junto con los de las dos ciudades vecinas. Estaban llenos de un libertinaje indecente. Se morían por tener relaciones sexuales anormales, como los ángeles habían hecho. Y el destino que sufrieron en el fuego que ardió por largo tiempo es una advertencia solemne para todos nosotros. A pesar de tales ejemplos en la historia, estas personas que se han infiltrado en vuestra comunidad contaminan sus cuerpos exactamente de la misma manera. Desprecian la autoridad divina y difaman a los ángeles en gloria. Incluso el jefe de todos los ángeles, Miguel, cuyo nombre significa como Dios, no se atrevió a acusar a Satanás directamente de blasfemia cuando estaban discutiendo sobre a quién pertenecía el cuerpo de Moisés, y le pareció bien dejar las acusaciones a Dios. Miguel simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos hombres entre vosotros no dudaron en calumniar todo lo que no entienden, y lo único que entienden probará su perdición al final, porque su conocimiento de la vida proviene solo de sus instintos animales, como las bestias sin capacidad de razonamiento. ¡Qué desastre! Han seguido el mismo camino que Caín. Se han precipitado a caer en el mismo error que Balaam y tienen la misma motivación, el dinero, y el mismo final que Coré en su rebelión. Estas personas tienen el descaro de comer con vosotros en vuestras comidas fraternales de amor, aunque solo están buscando terreno para ellos mismos. Como las rocas que están sumergidas, ellos podrían hundir todo. Son como nubes que pasan tan rápido a causa del viento que no dan lluvia. Son como árboles arrancados en los otoños sin hojas ni frutos, doblemente muertos. Son como las olas salvajes del mar, que remueven la espuma sucia de su propia odiosa deshonra. Son como estrellas fugaces que se salen de la órbita, destinadas a desaparecer en un agujero negro para siempre. Enoc, que vivió solo 7 generaciones después del primer hombre, Adán vio que todo esto iba a suceder. Se refirió a estas personas cuando dio su mensaje profético. «Cuidado, el Señor ha llegado con 10,000 de sus ángeles para traer juicio sobre todos los seres humanos y para convencer a todas las personas pecaminosas de todas las obras malas que han cometido en sus vidas sin Dios y de las cosas que estos pecadores han hablado contra Él». Estas personas son gruñones, descontentos, siempre quejándose y fijándose en las faltas. Sus bocas están llenas de jactancia sobre ellos mismos, pero no adulan a otros cuando es para su provecho. Ahora, amados, teníais que haber recordado lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dijeron que ocurriría. Ellos predijeron que en los últimos tiempos iban a estar aquellos que ridiculizarían la santidad, cuyas vidas estarían gobernadas por sus propios deseos pecaminosos. Personas como estas solo pueden crear divisiones entre vosotros, ya que solo se dejan llevar por sus instintos naturales
y les falta la guía del Espíritu. En lo que a vosotros respecta, amados, estar seguros de seguir edificándoos en la sólida fundación de vuestra fe, de vuestra santa fe, orando en la forma que el Espíritu os guíe, y permanecer enamorados de Dios, esperando pacientemente el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, os llevará a la vida inmortal. En lo que respecta a los otros, aquí está mi consejo. Ser especialmente amables y delicados con aquellos que todavía están vacilando. Aquellos que ya han sido llevados a error deben ser arrebatados del fuego antes de que se quemen. Y aquellos que ya han sido muy contaminados deberían ser tratados mejor de lo que se merecen. Aunque nunca debéis perder el temor sano de ser infectados, incluso con la ropa contaminada por su carne. Alabemos a la persona que puede guardaros de caer y haceros permanecer firmes en su gloriosa presencia, sin ninguna imperfección, sino con gran júbilo. El único Dios que existe y es también nuestro Salvador, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Porque solo a Él pertenece toda la gloria, toda la majestad, todo el poder y toda la autoridad, antes de que la historia comenzara, ahora en el tiempo presente y por todos los tiempos por venir. Absolutamente verdad. Eso es lo que la palabra amén significa. Absolutamente verdad. Demasiados predicadores ponen un signo de interrogación al final de la palabra amén. ¿Amén? Una cosa horrible. Amén. Absolutamente verdad. No es una pregunta. Bien, ahora venimos a Judas. El libro más descuidado del Nuevo Testamento ha sido anunciado en parte porque es un libro pequeño y la gente desprecia las cosas pequeñas, y en parte porque está lleno de cosas extrañas. ¿Qué es esto del arcángel Miguel discutiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿A qué se refiere esto? Tenemos que hacer un poco de investigación y descubrir qué es eso. Y los hijos de Coré, ¿qué hicieron? ¿Y qué hicieron los ángeles para que los encerraran en un calabozo de esa manera? Y tampoco se le echa mucha cuenta, creo, porque es una carta bastante fuerte. A la gente no le gusta leer cartas duras, sino cartas suaves y agradables. Y esta es bastante aguda. Es como un cirujano manejando un cuchillo para cortar el cáncer del cuerpo de Cristo. Ves que todas las iglesias están en peligro. Algunas enfrentan peligro externo, persecución que viene de afuera. Y eso es algo de lo que no hay que preocuparse, porque esto empuja a que los cristianos se unan y les hacen más fuertes y la iglesia siempre crece. El peligro viene de dentro: legalismo, liberalismo, cristianos que son demasiado estrechos de mente y cristianos que son demasiado abiertos de mente. Estos son los peligros que vienen de dentro y pueden destruir el cuerpo de Cristo. El legalismo dice que no eres libre para pecar y vamos a ver que no sois. El exceso de libertad te dice que eres libre para pecar y que está bien ahora que eres cristiano. La verdadera libertad dice que eres libre para no pecar. Esa es la diferencia. Podemos ver esto otra vez. El legalismo dice que no eres libre para pecar. No en nuestra iglesia, no eres libre. Tenemos reglas. El exceso de libertad dice que está bien ahora que eres cristiano, tienes tu boleta al cielo, no importa, podrías perder un poco de recompensa o de bendición, pero no perderás el reino. Eres libre para pecar, en otras palabras, pero la libertad, la verdadera libertad dice, en el Espíritu eres libre para no pecar. Y esa es la libertad que nadie tiene sino los cristianos. Y me temo que hay muchos cristianos que parecen no haberla encontrado todavía. Pero somos libres para no pecar. ¿No es hermoso? Esa es la verdadera libertad, porque nadie más tiene ese tipo de libertad. Bien, este escritor es el cuarto hermano más joven de Jesús. Es interesante ver que los hermanos de Jesús no creían en él durante el tiempo que estuvo vivo. Ellos se metían con él, decían, es la fiesta de los tabernáculos, el Mesías viene a la fiesta de los tabernáculos, así que es mejor que salgas y te muestres. Y Jesús decía, mi hora no ha llegado todavía. Entonces Jesús subió secretamente, pero sus hermanos no creían en él. En un momento su propia familia pensó que estaba loco y se dice que María, sus hermanos y sus hermanas vinieron para llevarle a casa y encerrarle. Decían que estaba fuera de sí. Esa es la vieja frase para la esquizofrenia, cuando estás fuera de ti mismo.
Está fuera de sí mismo, es un carpintero que cree que es Dios. Tiene la mente dividida y no podían acercarse a él por la gran multitud. Así que le enviaron un mensaje: tu familia ha venido para llevarte a casa, tu madre, hermanos y hermanas están esperando fuera. Jesús recibió el mensaje y dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? El que haga el deseo de mi Padre que está en el cielo es mi madre, mi hermano y mi hermana. Bien, quiero decir, realmente se ha vuelto loco, no conoce a su propia familia, pero después de la resurrección, todo cambió. Y sus hermanos se convirtieron en misioneros para Jesús. Jacobo y Juan escribieron 2 cartas, 2 partes de nuestro Nuevo Testamento. Santiago y Judas también, y ninguno dijo nunca: soy hermano de Jesús. ¿Sabes? Ambos dijeron: soy un esclavo de Jesús. No es extraordinario sus propios hermanos, pero dio una pequeña pista. Dijo: y soy el hermano de Jacob. ¿Sabéis quién? ¿Ves? Simplemente introdujo esta pista. Soy el hermano de Jacobo, pero ahora es un esclavo de Jesús y por tanto tiene esta pasión por la verdad del evangelio cristiano. Él dijo: yo quería escribiros una carta diferente. Quería escribir sobre la salvación que disfrutamos en Jesús. Pero dijo: después de haber escuchado lo que está pasando, he tenido que cambiar mi carta. Y dijo: os suplico que mantengáis la lucha dolorosa por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y la palabra que él usó fue su propia palabra de dolor. Es la lucha más dolorosa que jamás tendrás. Cuando hayas luchado para mantener la fe que una vez fue entregada a los santos y mantener la verdad tal como era. Dolorosa porque es con tus propios hermanos y hermanas con los que tenéis que tratar tan a menudo. Y es siempre doloroso tener que tratar con asuntos familiares. Así es como apareció la carta. Y él dijo: la gente se ha infiltrado secretamente en vuestra comunidad, se ha colado. Palabras horribles que él usaba como verbos. Son una especie de clandestinos. Ya sabéis, se han colado en vuestra comunidad. Han entrado de alguna manera por la puerta de atrás y están contaminando a la comunidad. Nunca da nombres. Solo dice que tenéis que tratar con ellos. Solo dice eso, tenéis que tratar con ellos, y señala que el proceso del cáncer que se extiende es un proceso muy claro, y una vez que lo resume puedes ver claramente qué es lo que ocurre en la iglesia. Comienza con una perversión del credo, con una corrupción del credo. Lo que creéis, ahí es donde comienza todo, y las 2 cosas que Judas menciona son una idea sentimental de Dios y una idea sincrónica de Jesús. La idea sentimental de Dios cree que la gracia de Dios es una excusa para la inmortalidad. Ya sabes que Dios no acepta la sinceridad, es un chico agradable, te da unas palmaditas en la cabeza y te dice: perdonemos y olvidémoslo todo, quiero que seas feliz. Esa es la caricatura, y así es como escucho que se predica a Dios en la televisión. Oigo constantemente predicar de este agradable y confortable Dios que no dañaría ni a una mosca. Es una idea sentimental de Dios, no una idea bíblica. Te digo que ese himno de Habacuc tiene una noción más bíblica de Dios, y hay un fuerte sentido de que Dios trata con las situaciones problemáticas. Dios no pasa por alto el pecado. Él lo trata, y necesitamos recobrar ese punto de vista no sentimental, sino bíblico de Dios. Esa fue la primera cosa. Vieron la gracia de Dios como una especie de idea ligera del pecado. Bien, realmente no importa, yo solo quiero perdonarte. Y creo que la gente se aprovecha de esto. El poeta Ginea, judío y alemán, terminó en París, donde llevaba una vida de bastante pecado. Murió pronto y le trajeron un sacerdote para que escuchara su confesión, pero él no confesó sus pecados, así que el sacerdote le preguntó: ¿por qué no confiesas tus pecados? Él dijo: Dios me va a perdonar de todas formas. Ese es su oficio. Esa es una idea sentimental de Dios, que toma la gracia de Dios de forma muy liviana. La otra perspectiva es la de los que toman la idea sincrónica de Jesús. Dejaron de creer que Jesús era el único Maestro y Señor. Una vez que pones a Jesús en un panteón con Mohammed y Buda y todos los demás, ya no es más el único camino a Dios. No es más el camino, simplemente se convierte en un camino. No es más la verdad ni la vida, sino una verdad y una vida. Y hay muchos caminos que llevan a Dios. ¿Cuántas veces has escuchado esto en los medios de comunicación o incluso de boca del vecino de la puerta de enfrente? Que hay muchos caminos que llevan a Dios. Esto estaba entrando en la iglesia, se llama sincronismo. Sincronismo. Y Jesús es solo uno más entre las muchas guías a Dios. No es más el único. Ahí hay una clave.
Ahora que habéis corrompido el credo de las personas, no va a pasar mucho tiempo antes de que la conducta de ellos se trastorne, porque lo que crees determina tu comportamiento. Y Judas viene ahora a la parte más fuerte de su advertencia. Recordar que Judas está hablando a cristianos y dice: mirad a los judíos que no se comportaron como debían, a los ángeles que no se comportaron como debían, incluso a Sodoma y Gomorra. El pueblo de Dios no está exento del juicio, y eso significa que se os va a pedir cuentas en el cielo, porque es extraordinario ver cuántas personas piensan que una vez que eres cristiano ya no vas a tener juicio. ¿Quién dijo eso? La Biblia no lo dice. Da vergüenza hablar sobre estos 3 puntos. Veámoslos. Primero que todo, Israel en el desierto. ¿Recuerdan qué le ocurrió al becerro de oro? La orgía, la idolatría y la inmoralidad. Tan pronto como tuvieron una idea errónea de Dios, comenzaron a tener una idea errónea de ellos y dejaron de amar a Dios, dejaron de amarse unos a otros y se maltrataban. Sabes que si vas a la bolsa europea construida en Frankfurt, verás en la parte de afuera un becerro de oro. Está justo atrás, en el mismo centro de las finanzas europeas. La adoración de... Bien, eso es lo que hicieron al final. Y el resultado fue que ninguno entró en Canaán. Habían sido redimidos de Egipto, pero no entraron en Canaán. Todos salieron, pero ninguno llegó. Ahora, escucha, ese incidente en particular es usado 3 veces en el Nuevo Testamento por 3 escritores diferentes para advertir a los cristianos que no son aquellos que comienzan, sino los que terminan. ¿Ves? Pablo lo usa 3 veces. Hebreos lo usa y aquí Judas lo usa. Escucha, si los judíos de Israel salieron de Egipto y fueron redimidos por la sangre del Cordero, pero no lo consiguieron también, te puede ocurrir a ti. No puedo encontrar otro significado que ese. No es lo que has dejado atrás, es lo que todavía está por delante y todavía no es tuyo. Y tienes que conseguirlo porque de otra manera perecerás. O mejor, perecerás. Esa es la palabra correcta. Perecerás en el desierto. Y ese es un lugar muy triste para estar. Viviendo del maná. ¿Qué es eso del maná? Esa es la palabra hebrea. ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué es? ¿Y para el almuerzo qué hay? ¿Qué hay para el almuerzo? ¿O no? ¿Qué hay otra vez? Y vivieron así durante 40 años. Hay cristianos en esa misma situación, han sido redimidos por la sangre del Cordero, pero todavía no han llegado allí y no están siguiendo adelante y pueden perecer justo en donde se encuentran. ¿Qué les pasó a los ángeles en el Monte Hermón? Bien, conocemos los detalles de esto no por el Antiguo Testamento, en parte por el Antiguo Testamento, pero en parte por un libro que aparece entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro de Endarca es una historia bastante miserable, pero ya que somos adultos, escuchémosla. En la región del Monte Hermón, alrededor de 200 ángeles sedujeron a mujeres y las fecundaron. Tuvo lugar esta horrible relación sexual entre los ángeles y los humanos y el resultado fue una horrible criatura híbrida, ahora gracias a Dios desaparecida completamente y llamada Nefilo. Exactamente no sabemos lo que eran. Se traduce como gigantes en algunas escrituras, pero no sabemos lo que eran. Dios tiene su orden en la vida y es tanto una ofensa para Él que los ángeles tuvieran sexo con los seres humanos, como que los seres humanos tuvieran sexo con los animales. Y la Biblia es muy clara cuando también condena la sodomía. Así que ves que Dios está ofendido, asqueado, es una abominación para Él, es una abominación cuando nos salimos de su orden. Y estos ángeles hicieron eso y sabemos que esa fue la introducción del ocultismo a la raza humana y la introducción de la violencia. Génesis 6 lo describe. El resultado fue que la violencia cubrió la tierra. Sexo, perverso, ocultismo y violencia. ¿Te suena familiar? Esa es la combinación que resultó y la magia negra y blanca vuelve a esta horrible alianza entre los seres angélicos y humanos. Y aquellos ángeles ya no están más por aquí, gracias a Dios. Esos ángeles en particular ya están en las mazmorras más bajas y oscuras, encadenados hasta el día del juicio. Y nunca más tendrán una oportunidad de hacer aquello otra vez. Fue a causa de esto que llegó el diluvio, porque Dios dijo, ya no puedo soportarlo más. A mi parecer, el versículo más triste de la Biblia es cuando Dios dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre. Es como los padres que dicen, ojalá nunca hubiera tenido a mis hijos. Solo Dios se arrepintió de habernos hecho. Extraordinario.
Escucha, si el pueblo de Dios en Israel no hubiera escapado del juicio, ni los ángeles tampoco, ¿cómo crees que seríais como cristianos? ¿Ves? Y el tercer ejemplo que nos da es Sodoma y Gomorra. Lo que no te das cuenta es que había 4 ciudades. Todos sabemos de Sodoma y Gomorra, pero también estaban Admar y Zeboim. Había 4 ciudades en el extremo sur del Mar Muerto que se hundieron, y hay alquitrán en la arena que salió ardiendo en el terremoto que las hundió. Todas están enterradas bajo la parte más baja del Mar Muerto. Sabes que el Mar Muerto es como una figura de un 8 en 2 partes. Están bajo la parte baja y esa parte baja se está secando. Y Sodoma y Gomorra podrían volver a aparecer. ¿Qué símbolo sería este? Todos están diciendo que han descubierto el arca de Noé después de que todo el mundo ha dudado sobre esto. Si Sodoma y Gomorra reaparecieran en nuestros días, qué cosa. Lo que no sabes es que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra 2000 años antes de Jesús todavía estaba ardiendo en el día de Jesús. Y cuando Jesús se refirió a ellas, podían caminar 20 minutos fuera de Jerusalén y ver las llamas. Y dice aquí que el fuego que ardió durante años fue el de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que salió mal allí? Bueno, se comportaron mal, fueron contra las leyes de Dios y una vez más entraron las relaciones perversas, relaciones homosexuales. Y ahora el humanismo nos dice que si dices algo en contra del homosexualismo, eres culpable de discriminación sexual. Bueno, todo esto está en la pequeña carta de Judas, que dice que estos hombres te están llevando carretera abajo y no creen que Dios te juzgará si le sigues. Esto es serio. Cuando tu credo está corrompido, tu conducta será corrompida. Cuando tu conducta es corrompida, tu carácter será corrompido, porque tu carácter es el resultado de tu conducta. Así que un acto cosecha un hábito, y un hábito cosecha un carácter, y un carácter cosecha un destino, y lo siguiente sobre lo que habla es sobre el carácter, y da el ejemplo del carácter de 3 personas del Antiguo Testamento. Dice Caín. Caín se convirtió en el asesino de su hermano a causa de la envidia. Te dice, estos hombres te van a convertir en Caín porque son personas envidiosas. Y te van a hacer que seas celoso. Y Balaam, bueno, ¿sabes quién fue Balaam? Fue un aprovechado al que se le ofreció dinero para que dijera mentiras. Y el amor al dinero lo atrapó de tal manera que Dios le tuvo que hablar a través de su asno. Muy gracioso Dios, que le habló a través de la única boca que estaba cerca de él en ese momento. Balaam fue un hombre de avaricia, como Caín fue un hombre de ira. ¿Y qué decir de Coré? Coré fue un hombre de ambición, estaba celoso de Moisés y quería montar su propio show. Sabes que hay un montón de iglesias nuevas que se están estableciendo y eso es genial, pero algunas de ellas están establecidas por razones equivocadas y están aquellas que se levantan porque un hombre quiere su propio espectáculo. Este sería un hijo de Coré. No acepta el liderazgo dado por Dios, así que establece su propio espectáculo. Bien, este es el tipo de carácter que surgirá en esta iglesia de ira y avaricia y ambición. Y una vez que tu carácter está corrompido, tu conversación será corrompida, porque tu conversación sale de tu carácter y también sale de la abundancia del corazón, como dice la Escritura, habla el hombre. Así, ¿qué manera de hablar caracteriza a estas peligrosas personas que han entrado encubiertamente en la comunidad de los santos? Son gruñones y buscadores de faltas. Nada es suficiente para ellos. Ten cuidado con las personas que se unen a tu comunidad porque no están satisfechos con otra. Le doy 6 meses antes de que se sientan insatisfechos en tu iglesia. Ya sabes que hay gruñones y buscadores de faltas por todo lado. Siempre buscan la comunidad perfecta y te digo que si estás buscando la comunidad perfecta, no te unas. La vas a estropear porque si eres el tipo de cristiano de supermercado que está buscando la comunidad perfecta, eres justo la persona que la vas a estropear. ¿Ves? Gruñones y buscadores de faltas, pero también está la otra parte del discurso que es bastante seria. Los presuntuosos y los aduladores. Fanfarronean sobre ellos mismos para levantarse a sí mismos y después se levantan un poco más. Ambos adulan a otras personas. La presunción y la adulación van juntas. La adulación es algo horrible.
Animar y apreciar a alguien es algo bueno, pero adularlos es exagerar. Y lo haces por razones egoístas, pero no para ayudarlos a tener más confianza. Se cuenta de un hombre de negocios que subió muy alto porque le hacía la pelota al hombre que estaba por encima de él y pasaba por encima de la cabeza de todo aquel que estaba por debajo de él. ¿Qué esquela de función? Presunción y adulación van juntos, y el gruñir y buscar las faltas ajenas también. Ese es el tipo de corrupción que encontramos en esta iglesia. ¿Puedes ver el progreso? Credo, conducta, carácter, conversación. Estoy seguro de que al haberlo explicado de esta manera, ahora puedes reconocerlo y probablemente recuerdes haberte encontrado con algo así. Pero es tiempo de que se trate con esto y de que se trate bien y con delicadeza, o si no harás que la situación empeore. ¿Cómo tratamos con este asunto? Lo primero es no sorprenderse cuando las cosas van mal en la iglesia. Algunas personas se sorprenden tanto que piensan que es algo espantoso lo que ocurre. Escucha, los profetas del Antiguo Testamento te advirtieron que era de esperar, y los apóstoles del Nuevo Testamento también te dijeron que esto sucedería. ¿Por qué estás entonces tan sorprendido cuando hay problemas en la iglesia? Es porque no estamos todavía completamente a salvo. Y estamos sujetos a que haya problemas en la iglesia. La forma en la que tratamos con el problema es lo que importa. No deberíamos escandalizarnos por nada. Habrá problemas porque ninguno de nosotros es todavía lo que Dios quiere que seamos. El profeta del Antiguo Testamento, Enoc, esto me parece fascinante, ¿sabes? Enoc fue el primer profeta de la Biblia, el primer hombre en recibir un mensaje de Dios para otras personas. Fue una advertencia que Dios iba a venir en juicio y tratar con toda esa generación y que juzgaría. Hay una palabra que usó 5 veces, impíos. Dios viene a ocuparse de la gente impía y de todas las cosas impías que ellos dicen y de todas las cosas impías que ellos hacen en este mundo impío. Se quedó atascado en esa palabra, impío, impío. Y lo que Judas dice es que estos hombres que tenéis entre vosotros son impíos. Y esto se convierte en objeto de su desprecio. Se convierte en objeto de su desprecio, impío. Acabo de recordar algo que dejé en la primera mitad, pero volveré a eso. Enoc fue también el primer profeta en traer un mensaje de juicio. Cuando tenía 65 años tuvo un hijo y le preguntó a Dios qué nombre debía ponerle, y Dios le dio un nombre extraordinario para su hijo. Le dijo, llámale Cuando muera sucederá. ¿Te gustaría ir al colegio y que el profesor diga, ¿cuál es tu nombre, chico? Cuando muera sucederá. ¿O has hecho tus deberes? Cuando muera sucederá. El pobre chico aterrizó con ese nombre. Por supuesto, su nombre no era en inglés. Su nombre fue Matusalén. Y por eso es que él vivió más que nadie, porque Dios es tan paciente. Y esperó todo ese tiempo antes de que el juicio llegara. Y el día que Matusalén murió, comenzó a llover, pero para ese tiempo, el nieto de Matusalén, Noé, había construido un barco. ¿No es extraordinario? Dios esperó 969 años antes de juzgar a esa generación. ¿No es Dios paciente? Fue Martín Lutero quien dijo, si yo fuera Dios le hubiera dado una patada al mundo y lo hubiera hecho pedazos. Hace tiempo. Bueno, gracias a Dios que Lutero no es Dios o hubiera hecho eso. Dios es extraordinariamente paciente, pero el juicio viene. Los apóstoles del Nuevo Testamento nos advirtieron que en los últimos días habrían burladores y la santidad sería un chiste, y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Puedes ver cómo las comedias de televisión se mofan de la santidad y de las cosas que los santos creen. Se ha convertido en un chiste, y nosotros venimos a ser el objeto de esa risa porque queremos ser santos, y la impiedad es lo que está de moda. Bueno, así es como tratamos este asunto, ser conscientes de que estas cosas suceden, así que no os sorprendáis. Pero tenemos que tratar este asunto y lo primero por hacer es estar seguro de que tú estás bien y que crezcas en fe, esperanza y amor. Eso es lo primero que tienes que hacer. Después ayudar a los otros, pero habrá 3 categorías de personas. Aquellos que están vacilando, preguntándose si seguir a estos maestros o no. Tenemos que ser muy cuidadosos y amables con aquellos que están en duda. Habrá otros que han sido llevados más allá, a peligro mortal. Y la carta dice arrebatarlos del fuego.
Considerarlos como que están en una casa que arde y sacarlos como podáis. Esa pequeña carta ha sido usada para evangelizar sacando a las personas del fuego del infierno. No tiene nada que ver con eso, es sacar personas del fuego, sí, del infierno, pero no porque son peligrosos, sino porque son cristianos que van a ser desviados del camino. La tercera categoría de personas es aquellos que están contaminados y literalmente en griego dice ser muy, muy cuidadosos de ser infectados por estos aún por la ropa contaminada por su carne. ¿No es esta una frase extraña? Pero es obvio que hay enfermedades que son transmitidas a través de la perversión sexual y la promiscuidad, y de eso es que tenemos que estar asustados, pero con el temor correcto. Y deberíamos estar preocupados que todavía hay personas por las que Cristo murió. Así que no estéis sorprendidos, sino que tratéis con el asunto y sobre todo recordar todo el tiempo que Dios te puede guardar de caer. Ya sabes que a menudo citamos solo un aspecto de estos textos que hablan de preservar. La gente enfatiza que Dios puede guardarte de caer. Dios puede preservar lo que le he entregado, y si pones todo el énfasis en que Él te guarda, no te vas a dar cuenta de que cada vez que hay un versículo que habla de que Dios te guarda, aparece otro cerca que dice, pero guardaros a vosotros mismos. Y justo antes del último versículo de Judas que dice que Él puede guardarte, justo antes dice, guardaros en el amor de Dios. No dice que está seguro de preservarte de caer. Dice, Él puede. Así que mantente en Él, porque Él puede. De nuevo, en Timoteo, donde Pablo dice, estoy persuadido de que Él puede guardar aquello que le he entregado con maravillosa confianza, pero esto aparece justo enfrente de donde dice, yo he mantenido la fe. El tema de preservar tiene dos caras. Él puede preservarte, así que mantente en Él. ¿Ves el equilibrio? Y de nuevo, necesitas ambas verdades si no le das mayor énfasis a una u a otra. Todo no está en nosotros, ni todo está en Él. Está en mantenerte en Él, porque Él puede mantenerte confiando en Él, y así no caerás. Así que en Él, que es capaz de preservarnos de caer, al único Dios. Déjame que vuelva atrás, hay un pequeño misterio que no mencioné. ¿Qué pasa con el ángel que discute con Satanás sobre el cuerpo de Moisés? ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere decir esto? Al final de Deuteronomio aparece una extraordinaria declaración que dice que Moisés murió en el monte Nebo, y hasta el día de hoy nadie sabe todavía dónde fue enterrado. Así que, ¿se enterró él mismo? Quiero decir, ¿viste esa extraña declaración al final de Deuteronomio? Moisés estaba solo y murió solo, y nadie estaba con él. Y nadie sabe dónde está su tumba hasta el día de hoy. Así que, ¿quién lo enterró? Y la respuesta es que Dios envió al ángel Miguel a enterrar a Moisés. Los ángeles son personas muy prácticas, son buenos cocineros. Elías descubrió que los ángeles pueden cocinar una comida muy buena. Pueden conducir carros, pueden manejar bicicletas. He escuchado el caso de ángeles en Afganistán manejando bicicletas y protegiendo así a un misionero que iba en su bicicleta. Los ángeles son muy prácticos. Probablemente hayas tenido alguno en tu casa o en tu coche sin saberlo. ¿Por qué cuando vinieron a Abraham, pensó que eran simplemente 4 hombres? Los ángeles no se presentan con trajes de noche blancos y brillantes, ni con alas y arpa, y con cabello largo y rubio. Esa es la imagen que se nos da en la escuela dominical. Quiero decir, ¿cómo podrías, en Hebreos 13, hospedar a ángeles si estabas desprevenido? Si de esa manera es como aparecieron, no. Los ángeles tienen el aspecto de seres humanos normales, y este ángel fue enviado con una pala para enterrar el cuerpo de Moisés. Pero cuando llegó allí, el demonio estaba sobre el cuerpo de Moisés y dijo, no toques este cuerpo porque es mío, es un asesino, es mío. Hay una confrontación, y es una lección que algunos cristianos necesitan escuchar hoy en día, que Miguel ni siquiera reprendió a Satanás. Podemos ser muy descarados con Satanás y eres muy tonto si eres así, él es mucho más inteligente que tú. Cuando escucho a jóvenes que dicen, nosotros reprendemos a Satanás, me preocupo. Miguel dijo, el Señor te reprenda. Y el demonio se fue.
y Miguel enterró a Moisés como debía ser. Esto está detrás de la historia. Hay ángeles buenos y ángeles malos y Miguel era un ángel bueno. Puedes ver que la iglesia estaba jugando y se estaban confundiendo y Judas, que quiso escribirles una carta agradable sobre la salvación, para animarles, dijo: he tenido que escribir un tipo de carta diferente por causa del cáncer en el cuerpo. Estoy seguro de que tienes un mensaje al estudiar todas estas cartas de Pablo, Juan y Judas. El peligro más grande para la iglesia viene de dentro. Y tenemos que estar alertas todo el tiempo. Y en verdad y amor competir por el Evangelio que fue una vez entregado puro a los santos. En estos momentos existe una gran batalla en el mundo occidental por hacer eso. Y quizás estos programas pueden ayudarte a luchar por la verdad. No pienses que todo lo que digo es la verdad. No soy el Papa, no soy infalible. Simplemente soy un intérprete de la Biblia. La palabra es infalible. Los que la interpretan no. Si no puedes encontrar lo que digo en tu Biblia, entonces olvídalo. Pero si ves que lo que digo aparece en la Biblia, entonces agárrate a esto y lucha por ello. Compite por la fe que una vez fue entregada a los santos. Que la pequeña carta de Judas te anime a hacer eso cuando te des cuenta en qué espantoso peligro se encuentran los cristianos cuando las personas se infiltran en la iglesia con malas ideas y malos comportamientos, mal carácter y mala conversación.